Hola, si me estás escuchando es porque estás a punto de jugar Bibliomanos. El objetivo es elegir los 5 mejores libros sobre un tema universal. El jugador que más títulos aporte a la selección será el ganador. Presta atención, estas son las reglas básicas del juego. 1. Deben ser 2 los participantes. 2. Entre ambos han de elegir un tópico. Por ejemplo, amistad, futuro, envidia. 3. Los participantes sabrán exponer sus 5 libros preferidos sobre el tópico seleccionado. 4. Los libros candidatos son sometidos a 5 movimientos de selección. Estos son veto, inamovible, propio descartado, elección cruzada y contienda. 5. El jugador triunfante se hará de los 10 libros en juego. Bienvenidos, esto es Bibliomanos. Los tabúes, prácticas no permitidas, secretas, a veces aberrantes. La prohibición de hacer o de decir es para muchos escritores el estímulo perfecto para escribir. El discurso sobre lo prohibido, sobre lo que no se quiere ver ni escuchar, constituye una de las tradiciones más importantes en la historia de la literatura. La palabra como herramienta para rajar el velo de la censura, la propia o la ajena. Y nos metimos con un tema picante. Con lo prohibido, en realidad, ¿no? Con lo prohibido. Con lo indecible, pero sabemos bien que para la literatura no hay nada que no se pueda decir, ¿no? A ver qué tan prohibidos son los temas de los libros que trajiste. Y preferí meterme con los tabúes sociales, morales y hasta te diría políticos. Y también elegí meterme con los tabúes como miedos. Me he metido con la enfermedad, con enfermedades que no se mencionan, con enfermedades de las cuales no se habla. En reuniones sociales no se hablan, en los medios. La literatura tiene la libertad de afrontar esos problemas, de escribirlos, de pensarlos de frente y de ponerlos sobre el papel. Así que me siento muy confiado. Digamos, elegí libros que me gustan mucho, lecturas que hice con mucho espanto y al mismo tiempo con mucho placer. Así que vas a tener que estar un poco a la altura. Yo te traje un catálogo de parafilias. Esta gente le gusta hacer cosas que están muy condenadas moralmente. Ajá. Todos los protagonistas de estas ficciones se enfrentan a la norma, porque de última el tabú es eso, es una convención social. Hay determinadas cosas que no se pueden hacer en determinadas sociedades. Ahora, las parafilias son amores por... Cosas raras. Cosas raras, ¿no? Cosas raras. Sí, objetos o personas o indebidas. situaciones que en principio no están permitidas. A mí me encanta la libertad que tiene la literatura para meterse con estos temas, justamente. Porque buena parte de estas novelas cuando salieron fueron, si no prohibidas, censuradas. Y sin embargo acá están, ¿no? Esa fuerza, si querés, intrínseca e irrefrenable de la literatura de atravesar cualquier tipo de velo que se le oponga, ¿no? Y porque es muy divertido leer perversiones. Hay que ser honesto como lector. Vos serás un poco perversa. Lo mío es una curiosidad un poco más antropológica, si querés, pero... Antropológica. Pero, bueno. Abriste el paraguas de la antropología. Tabúes. Para leer sobre tabúes. Tabúes, entonces. Dale. El tabú, la literatura, la tensión entre ellas y la capacidad de la literatura de poder decirlo todo. Los personajes, en tanto se la ven con un orden establecido, un orden que les impone, y esos personajes tratan de vencer ese orden particular. Yo creo que lo prohibido está relacionado, en tanto la literatura, con esa idea de intentar lo imposible, tanto los personajes. Y bueno, la frase de Beckett, inténtalo una y otra vez, fracasa, fracasa mejor. Hoy nos metemos con tabúes. A ver, ¿qué trajiste? ¿Con qué empezás? Mi carta fuerte, literaria. En este caso, para la historia de la literatura argentina hay un antes y un después de Osvaldo Lamborghini, del primer texto publicado por Osvaldo Lamborghini, que es El Fiord. Y es básicamente un catálogo de tabúes, todos juntos. Son las 30
páginas más salvajes, más decadentes, más asquerosas de la literatura argentina. Es una lectura que por primera vez se hace casi como mirando de soslayo, ¿no? Lamborghini escribe El Fiord a fines de los 60, se publica en una editorial llamada Chinatown en 1969 y enseguida causa un revuelo enorme el libro. Se vendía por debajo del mostrador en una librería de la calle Corrientes, muy cruzado por la ideología política. Es de los cuentos más revulsivos que yo he leído en mi vida. Este texto en el cual se narra en forma alegórica el parto de una mujer que se llama Carla Greta Terón, cuyas iniciales son CGT, Confederación General del Trabajo, y va a tener a Atilio Tancredo Bacán, cuyas iniciales coinciden con las de Augusto Timoteo Bandor, aquel dirigente metalúrgico asesinado también en aquel 70. Y es una narración en clave alegórica de las luchas internas de las diversas facciones del peronismo de la resistencia. Sí, pero si no tenés esa clave de lectura, se lee como un texto brutal que resiste, También. no obstante. No tenés que tener la clave de lectura política para que te parezca eso, revulsivo. Exactamente. De hecho, es muy interesante pensar cómo se lee el Fiord fuera de la Argentina, que de hecho está editado en muchos lugares, sobre todo en España. Yo cuando lo leí por primera vez no tenía la clave política y no puedo olvidar una escena del Fiord que es la violación en mitad de un parto. Es tremendo ese brutal patrón que golpea al narrador, que viola al narrador, viola a su mujer mientras pare y al mismo tiempo viola a Sebas, ese personaje medio raquítico y suplicante que anda dando vueltas por ahí y cuyo nombre leído al revés son las bases, precisamente, las bases peronistas, ¿no? Te traje una suerte de discípulo de Lamborghini, Plop, la novela de Rafael Pinedo, que falleció muy joven, y que es una distopía tremenda, en donde las cosas en este mundo alternativo salieron de verdad muy mal. Es una humanidad que sobrevive en una tierra devastada, en donde todo el tiempo llueve, donde todo está teñido de barro, donde todos son escombros. La sociedad está dividida en castas y en distintos clanes, y hay tabúes muy claros que sobre todo te hacen dar cuenta de la arbitrariedad cultural, de lo que está permitido o no en una sociedad. Acá el peor de los tabúes es mostrar la lengua. Y algo tan sencillo como eso, esa idea, hace que no sea posible comer en público, que no sea posible gritar, que no... Bueno, ni hablar del sexo oral, que es el peor de los tabúes posibles. Pero es una sociedad en donde está permitido el canibalismo, por ejemplo. Ajá. Y donde las violaciones también están permitidas, tanto a niños como a niñas, tanto por mujeres como por hombres. Es una sociedad donde la brutalidad está instalada, pero con reglas muy claras. Por eso romper el tabú no es violar a un amigo, sino mostrarle la lengua a ese amigo. También esta novela empieza con un nacimiento, con un parto. Esta novela empieza con un nacimiento en el barro y de hecho el personaje principal se llama Plop porque es el ruido que hace al caer sobre el barro cuando su madre lo pare caminando. Exacto. Lo pare caminando, no se da cuenta y una vieja que viene detrás lo levanta y lo hace propio a ese niño. Que además vas viendo como un recorrido de ser uno de los más sojuzgados de ese clan, cómo termina siendo el más tirano. También es como una moraleja de aquel al que sojuzgaron tanto que termina siendo el peor de los sojuzgadores, ¿no? Y a mí me la recomendaste vos. Así que me va a dar una alegría cuando te gane con esta novela. Una alegría loca. ¿Qué más trajiste? Que traje a Patricia Highsmith, Sirenas en el campo de golf, que es uno de sus libros de cuentos, y traje un cuento que se llama El botón. Es la historia de un matrimonio, pero desde la mirada de él, desde la mirada del personaje masculino, que tiene un hijo con síndrome de Down. Ahí el primer tabú, un tabú social. Tratan de no sacar mucho a su hijo a la calle porque no soportan la mirada del otro. Él culpa a su hijo de haber destruido su matrimonio, de que su mujer se deje estar, de que ya no le ofrezca suficiente atención. Es un personaje despreciable por momentos, no puede soportar ese hijo que tuvo, lo ve como una carga y lo vive con mucha culpa. Y una de esas noches sale a la calle, a la madrugada, en Nueva York, una Nueva York nocturna, y esa violencia que lleva adentro la sublima.
y el lugar que encuentra es asesinar a un desconocido que viene caminando por la calle. Lo agarra del cuello, lo tira a un callejón y lo termina asfixiando. Y el cuento se llama El Botón porque él le arranca un botón de ese sobre todo y lo lleva siempre en el bolsillo de su pantalón, para recordar que ese hecho fue o pertenece a la realidad. Porque queda impune. Primero porque él vuelve a su casa y no termina de saber si eso fue una alucinación o no. Después duerme, pasa otro día y ya no sabe si fue un sueño o una alucinación. Pero el botón le da la pauta de que eso realmente sucedió. Entonces empiezan a buscar en los diarios a ver si aparece algún cadáver y efectivamente aparece un cuerpo ahorcado en las calles por las cuales había caminado él. Así que sí, lo cometió. Y a partir de ese crimen que comete es que puede sobrellevar su vida con su hijo con síndrome de Down. Me parece muy original el cuento. No veo la pertinencia de vuelta con el tema. Con los ¿Cuál tabúes. es el tabú? ¿Te parece poco que un hombre salga a matar por la calle para sublimar el odio que le tiene a su hijo? ¿No te parece que es un tabú? A ver, vos. Lolita, luz de mi vida, fuego de mis entrañas. Debe ser el principio más... La posición de la lengua. Sí, emprende contra el paladar. Debe ser el de los comienzos más citados de la literatura del siglo XX, ¿no? El comienzo de Lolita. Esta historia de un hombre obsesionado con lo que él llama ninfulas, que son estas niñas que son capaces de seducir a los hombres, inconscientes de su propio poder. Perturbadoras. Perturbadoras. Solo que Lolita es muy consciente de su poder. Lolita tiene 12 años y Lolita es una seductora profesional. Y es la historia de Humbert Humbert. Este profesor europeo que llega a Norteamérica, alquila un cuarto en la casa de una viuda que tiene a esta hija, Lolita, y casi que se obsesiona tanto con esta niña que está tan dispuesta a todo que acepta casarse con su madre para estar cerca de ella. Él va tomando nota de todas las cosas que le pasan con esta niña en un diario íntimo que su muy flamante mujer encuentra, sale desesperada, sale a la calle y la pisa un auto. Con lo cual él queda como el tutor legal de esa niña, donde esto ya se vuelve como mucho más problemático, porque es el padrastro legal de la niña. La niña está en un campamento, él va a buscarla y le oculta que su madre murió y la va llevando por distintos hoteles. Solo que en esa primera noche que pasan juntos, en donde él está dispuesto a drogarla, de hecho le da un somnífero y la ve dormir y empieza a fantasear, con violarla en realidad, esa es su fantasía, aunque no la lleva a cabo. El somnífero no hace efecto, ella lo mira y se invierte casi la relación de poder, porque es ella la que dice por primera vez, ¿esto sabés cómo se va a llamar? Incesto. Y hay algo que sí siempre me llama la atención cuando vuelvo a leerla, la volví a leer varias veces, es que Lolita siempre da el primer paso. Porque más allá de ese paso trunco que él tiene cuando la quiere dormir a expensas de los somníferos, ella es la que da el primer beso, ella es la que hace el primer avance, ella es la que le pone nombre a las cosas, ella es la que avanza. Bueno, para hablar de tabúes estuviste bastante conservadora, ¿eh? Traje una de las mejores novelas escritas en el siglo XX y me decís que soy conservadora. Un clásico, trajiste un clásico. El clásico de los tabúes. Para hablar de tabúes, te traje a Virginie Despentes, la escritora francesa que antes de dedicarse a la ficción, como ahora se dedicó al ensayo, y antes de eso había sido cineasta e incluso antes de eso había trabajado de prostituta. Virginie Despentes lo que hace en este libro, que es un ensayo autobiográfico, de alguna manera, es tomar 3 núcleos de sentido muy complejos. Estamos hablando de tabúes, con lo cual no hay manera de que no fueran complicados, como son la prostitución, la violación y la pornografía. Y lo que hace es darles una vuelta de tuerca más, llevarlos un poco más lejos, incluso poniendo en crisis al propio movimiento feminista liberal, ¿no? Ella, como víctima de una violación cuando tuvo 17 años y como ex prostituta, intenta elaborar la teoría de un empoderamiento de la mujer después de haber sufrido un hecho traumático como una violación. Y después el tema de la prostitución también, y el tema de la pornografía, pero se reivindica como ex prostituta y dice que pocas veces fue tan libre en la vida como cuando podía ejercer ese derecho.
Es que te hace muy consciente, ¿no?, de cómo las mujeres nos disfrazamos de mujeres. Ella dice, alcanzó con que me pintara los labios de rojo, me subiera unos tacos, me pusiera una mini y entrara con una actitud a un bar para que todos supieran que estaba trabajando de prostituta. Y hay algo de la puesta en escena de la femineidad que es un poco eso. Te obliga, por lo pronto, a repensar un montón de cosas, un montón de conceptos. Por supuesto que te obliga, como varón, a ponerte en el lado de la mujer, digamos, en el rol social asignado a las mujeres. Y escribe no desde las prostitutas de película, ¿no? Ni desde las actrices pornográficas. No empieza diciendo de escribo película. para las camioneras, las feas, exacto, las mal folladas, algo así empieza. Escribo desde la fealdad y para las feas. Las viejas, las camioneras, las frígidas, las infollables, las histéricas, las taradas, todas las excluidas del gran mercado de la buena chica. Y cuando pensamos en tabúes, ¿qué obras o qué autores te vienen a la mente? Primero, referencias cruzadas cinematográficas y literarias también, ¿no? Si hablamos solo de literatura, porque me es muy difícil separarlas. Ciertas novelas en un punto de Nabokov, como si dijera Pálido Fuego, el amante viviendo con el marido ciego, perdidos en el medio de la nada. Algunas novelas que leí muy adolescente, que viste que imprime yo creo que los tabúes, lo siniestro, lo prohibido, cuando lo lees a los 16, a los 17, tal vez imprime en lugares más virulentos incluso que en la adultez. No sé, Rabia, Stephen King, novelas que Stephen King escribe con su seudónimo, que a mí a veces hasta me gustan más que las que escribe con su nombre real. Como Rabia, un adolescente que mata a tiros a todo un aula, descrito de una manera feroz. Después en lo cinematográfico te diría como cierto cine, Haneke, Bruno Dumont, ese cine en el que se percibe la tensión de lo que está por ocurrir cuando en realidad está montado sobre un presente armonioso en el que no ocurre nada. ¿No? A mí hay algo de esa construcción, de lo siniestro por debajo de una sutil armonía que tienen muchas veces los cuentos de Samantha Schweblin, ¿no? Que a mí me perturban mucho más que el terror, ¿viste? Mucho más que leer una novela de terror o ver una película de terror asiático, me perturba cuando el terror se adivina pero no se ve. Porque uno no puede dejar de pensar en lo siniestro familiar. Es Freud, es lo familiar como núcleo de lo siniestro. Y del tabú, ¿no? Digo, creo que el tabú nace en la familia. Quiero decir, después se extiende y se ramifica un montón de otras cosas, pero así como, bueno, en la familia y también como en lo arquetípico, ¿no? Yo creo que el tabú a veces te pega en lugares que uno no termina de comprender racionalmente. A mí me pasa mucho enseñando guión con alumnos, que siempre está ahí la bendita estructura dramática, que a diferencia de la literatura, que es tanto más libre en un punto, juega tanto más con el ritmo, con la música, con no saber para dónde vas, con los desvíos. El guión cinematográfico pareciera solo poder ser escrito si uno trabaja con una estructura dramática como con un mecanismo de relojería, ¿no? Y en eso a veces hay poco espacio para cosas que son menos perfectas y mecanismos de relojería, que tienen más que ver con eso de lo arquetípico, digamos, de lo que te golpea en un lugar que no entendés bien dónde es, pero que está muy arraigado en todos nosotros y por eso es muy potente. Pienso en algunas de las obras que mencionamos que tienen que ver con la relación madre-hijo, padre-hijo, los chicos, ¿no? Ese territorio escurridizo de la infancia. Bueno, y ligado a esto que decíamos del arquetipo y también del tabú, ahí está el arquetipo de la madre araña, del padre tirano, de la hija del padre, digamos, todo. Si vos estudias los arquetipos, están los tabúes. Cuando vos hablas de la madre araña, y si vos estudias la literatura, son las madres más terroríficas de todas, tienen que ver con eso. Y están ahí en los mitos originarios, que obviamente te pones a estudiar ahí, está absolutamente todo. Y al mismo tiempo se genera como una contradicción, o más bien una tensión, como lector, pero también como autor, me imagino, ¿no? El hecho de asomarse a un tabú, a uno de estos temas prohibidos. Sí, absolutamente. No, hasta ser más aún, ser tomado por eso, digamos, que si te vas a meter con algo. Mira, yo me acuerdo cuando filmamos Guacolda, que el actor que hace de Mengele se llama Alex Brendemühl, es un español alemán que llegó de España
a ensayar. Y de entrada me dijo, yo sí voy a hacer Mengele, yo salgo a entenderlo, ¿eh? Después hablamos de lo que quieras, pero me voy a meter en la piel de este hijo de puta y voy a entender todo lo que hizo porque no vamos a caer en el estereotipo. ¿Viste? A los psicópatas no los va a venir. Y yo creo que es así, que hay que ser revulsivo si te metes en algo, sí. La fascinación de querer abordar ese terreno prohibido y al mismo tiempo la repulsión que puede generar. ¿Te parece que los tabúes pueden ser considerados de esta manera también? Es que muchas veces genera, sí, rechazo. No sé, me hace pensar lo que decís cuando escribía las escenas más perturbadoras porque tenían que ver con cierta libido, con cierto erotismo entre Mengele y la puber de 12 años. Y que en un momento, y que de alguna manera te das cuenta que estás trabajando con material inflamable. Pero que cuanto más uno mete el dedo en eso, que molesta, que perturba, que incomoda, es donde algo es más potente. Es más real a la idea original de por qué te metes a escribir algo. Te voy a responder con una ficción. Se llama La Casa de las Bellas Durmientes, de Kawabata. Un clásico contemporáneo. Un clásico contemporáneo de un premio Nobel, el primer premio Nobel japonés, que plantea una casa de citas en la que ofrecen un servicio bastante curioso, que es que vayan hombres mayores que pagan por pasar la noche con chicas vírgenes, muy jóvenes, que están absolutamente anestesiadas. O sea, durante toda la noche ellas no van a tener ninguna reacción. De hecho, no van a poder recordarlos, porque nunca los ven entrar y tampoco los ven salir. Y solo hay una regla, que no pueden tener sexo con ellas. Entonces es la relación de un tipo que se vuelve bastante adicto a este servicio y es la atracción de la juventud que ya no puede tener cerca. Es como el goce de tener cerca y de poder acariciar y de poder dormir al lado de un cuerpo extremadamente joven al que ya no tiene acceso. Una fuente de juventud de la cual finalmente no se puede extraer nada. Es solo contemplativa. Es solo contemplativa, pero hay algo también que tiene una reflexión muy fuerte sobre el paso del tiempo, sobre el amor, sobre el envejecimiento, sobre el olor de los cuerpos. Es como una novela llena de sentidos. Te vas como con un montón de sensaciones olfativas, táctiles. En pocas novelas me pasó eso, ¿no? De sentir que estaba oliendo, que estaba tocando. No creo que te sirva para ganar el tema de tabúes. Es una novela bellísima, pero me parece que en este caso... Estás confundiendo también tabú con crimen, digo, acá no hay nada. No, lo tabú es lo prohibido. Bueno, y esto es prohibido. No podés, además no podés tener una chica sedada. Bueno, por favor. Ahí, eso seguro, No, estamos de acuerdo. Bueno, a ver qué más trajiste. El cuento que yo te traigo se llama sencillamente Matar a un niño. Un autor sueco, Stig Dagerman. Y no estamos hablando de un asesinato, estamos hablando de la muerte accidental, de la muerte absurda de un niño. Pero es algo de lo cual no solo nadie quiere hablar, es algo que nadie quiere siquiera imaginar. Ahí está la dimensión de lo prohibido. Bueno, vos tenés muy poca imaginación, Chicago. A ver, dale. Tenés muy poca imaginación. Así te digo, pertinencia del tema, flojito de papeles estamos. Es la narración muy breve de una acción simultánea la mañana de un domingo de sol. Un domingo feliz en el cual la gente se levanta, prepara las excursiones que van a realizar durante el día. Hay un muchacho y una muchacha jóvenes que se suben a un auto, cargan nafta y salen a andar a toda velocidad por una ruta en medio del campo. Mientras en otras casas la gente prepara el desayuno, unta las tostadas con manteca, preparan el café, hasta que una madre, mientras su hijo se está atando los cordones, le dice: ¿por qué no vas a buscar azúcar, que nos quedamos sin azúcar? Y ese chico nunca va a volver, porque aquella pareja joven y feliz que tiene un hermoso día de sol por delante... Lo atropella en medio de la ruta. Va a atropellar a este niño y todas esas vidas y todo ese magnífico día de sol inmediatamente va a ser oscurecido por un manto de sombra y de tristeza. A ver, vos, ¿con qué vas a contestarme? Con más niños. Se llama Jardín de Cemento. Es la primera novela de Ian McEwan, que publicó en el 78, y van a aparecer todas sus obsesiones, las mismas que siguen apareciendo a lo largo de su literatura, incluso hoy. Esta es la historia de una familia de los suburbios de una ciudad británica. Es una familia bastante tranquila, pero el padre muere y muy cerca la madre enferma y también muere. Y estos 4 chicos
que 2 son adolescentes y 2 son mucho más chicos, deciden ocultar el cuerpo de la madre y ocultarle a todo el mundo que su madre murió para no ser tomados por los servicios asistenciales. Vaya tabú, ocultar el cuerpo de la madre. Ocultar el cuerpo de la madre y ¿Lo además entierran? lo ponen en este jardín, se llama jardín de cemento porque le ponen una capa de cemento encima en el jardín de la casa. Un cemento que además con el paso de los días se empieza a resquebrajar y hay un olor nauseabundo y la cosa no funciona tan bien. Bien McEwan. Bien McEwan, bien oscura, pero también hay otros tabúes, que es el tabú del incesto, porque entre la hermana y el hermano mayor, que siempre había como cierto coqueteo un poquito incestuoso, pero que no pasaba de ser un chiste, infantiles. no pasaba de ser un juego infantil, sin la mirada de un adulto no hay más represión. Y además el chico más chiquito, el hermano más chico, que antes jugaba con los vestidos de su madre, ahora exige de verdad vestirse de mujer. Es como que todo se libera. Se libera, claro, como que los deseos más profundos se liberan. Algunos son más inocentes y otros son un poquitito más pesados. Está bien, Así te que acepto hay- esta carta. hay Te acepto tabúes esta por carta. todos lados. Son ¿Querías tabúes tabú? horribles, todos. Toma, Pero está bien, está bien. dale, nos quedan 2. 2 libros. Y si hablamos de tabúes, mi última carta tiene que ver con el tabú fundamental. En el incesto. Exactamente. Traigo a Sergio Santana. Es un escritor brasileño contemporáneo que escribió un cuento que se llama Un cuento nefando. Nefando es precisamente lo prohibido, lo que jamás debe llevarse a cabo. Transcurre en un Brasil actual, un chico de 17 años que tiene problemas con las drogas y está celoso de la madre, de una madre joven, una madre bella, que sale a la noche, y una noche en que vuelve, el chico parece decir como un poco tomada, un poco bebida, vestida de manera muy sugerente, entra a la habitación y decide violarla. Más que decidir violarla, se le abalanza, le hace una escena de celos y la somete. Se llama Un cuento nefando, pero entre signos de interrogación. Un cuento nefando. Y la madre, que lleva el tema de la culpa y el perdón a límites insospechables, lo que hace es no resistirse, sino entregarse. Pero entregarse para que su hijo no cargue con esa culpa de por vida. Es una cosa tremenda. Se deja para no generarle un complejo de culpa al hijo. Un trauma de por vida. Un trauma de por vida. Hijo, Ahora sí lo trauma el nene, claro. Hijo, olvidemos todo esto, le dice a la mañana siguiente, ¿no? Así que esta es mi última Fuerte. carta. Fuerte tu carta. Y con esto tengo que tomar un poco de aire y esperar a ver con qué vas a contestar vos. Yo te voy a contestar literalmente con un puñetazo en el medio de la cara. Traje El Club de la Pelea, la primera novela de Chuck Palahniuk, que lo catapultó a la fama porque a los pocos años David Fincher hizo la adaptación cinematográfica con Brad Pitt. Con Brad Pitt. Es una suerte de cofradía masculina que se encuentra en un club a matarse a piñas, con algunas reglas muy claras. Primera regla del Club de la Pelea, ¿te acordás? No me recuerdo de memoria, ¿no? No hablarás del Club de la Pelea. Segunda regla del Club de la Pelea, no hablarás del Club de la Pelea. No obstante, son 2 reglas que incumplen bastante porque este club se va expandiendo por casi todo Estados Unidos. Empieza a haber réplicas de estos clubes. Son chicos de oficina que van a descargar como toda su violencia, todas sus tensiones en el cuerpo de otros. Pero estando dispuestos a que hagan de sus propios cuerpos un territorio, o sea, de la violencia más absurda. Y también es una gran crítica a la sociedad de consumo, porque este Club de la Pelea en realidad tiene como objetivo ser también una célula terrorista que planea atentados. Es una suerte de sadomasoquismo consentido. Violencia y escatología. Violencia, escatología extrema, el cuerpo en escena, bueno, con cosas prohibidas. Y si pensás en tabúes en la literatura, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza? Todas las cosas de las que no se puede hablar. Lo primero que se me viene cuando pienso en literatura es el sexo. Es como el gran tabú. Pero después tengo toda la historia de las cosas que son difíciles o de los temas que supuestamente no se pueden tratar con los niños o con los jóvenes,
que en general son tabúes de un nivel de hipocresía inmenso y que son tabúes de los padres, no de los niños. O sea, padres que dicen que no quieren hablarles a los hijos pequeños de la muerte, por ejemplo, cuando es algo que para ellos es absolutamente natural y los que lo hacen raro son los padres, ¿no? Bueno, vos escribís literatura juvenil. ¿Te enfrentaste con algún editor que te dijo, no, de este tema no se habla si el público son los niños o son los adolescentes? Bueno, Piedra, Papel o Tijera, yo la escribí para jóvenes, mejor dicho, la escribí para adultos, después salió para jóvenes. No tuve ningún problema acá, pero en Italia hubo una editorial que la rechazó porque tenía un orgasmo. Yo le contesté, tiene 2, porque tiene 2. Pero ya lo hacía, lo volvían una cosa que en el libro está puesto de una manera totalmente natural y hasta te diría delicada, ¿no? Y ya lo volvieron algo prohibido para chicos de 4º y 5º año. Los bombardean con imágenes de sexo por todos lados. A vos prendés la tele, vos ves un afiche, revistas colgando de mujeres en pelotas. Todo eso se puede, pero no se puede hablar. Y en la novela aparece el sexo con todo el pudor, con todo el desconocimiento, con toda la dulzura de 2 chicos jóvenes que se gustan y son adolescentes y no saben. En la primera escena se encuentran en el agua y se toca la cara. Lo máximo que hace él es tocarle la cara y es una escena cargada de erotismo, pero donde lo único que pasa es eso. Y muchas veces él lo sacaría de ninguna manera. ¿Recordás alguna ficción que hayas leído en la que haya un tabú que te haya perturbado especialmente? Hay un libro que se llama Damage, que después se hizo la película. Leí 2 veces seguidas el libro. Me perturbó profundamente porque es un padre que se enamora, se agarra un camote infernal con la mujer del hijo, con la novia del hijo, que además es ella muy perturbadora en la novela. ¿Y qué era lo más perturbador de ese vínculo? Lo más perturbador para mí es enamorarse de la persona inadecuada y que sea tan inadecuado como eso. O sea, le estás arruinando la vida a tu hijo si te das permiso de seguir esa pasión. Eso es un tabú, enamorarte de alguien como, por ejemplo, de la mujer de tu hijo o del marido de tu hija sería, en mi caso, digo, es impensable. ¿Qué haces? Bueno, escribir. ¿Y hay algún personaje de la literatura que te llame particularmente la atención porque se haya enfrentado a un gran tabú? Se me cruza Edipo, ¿no? Como las tragedias griegas tienen muchas veces eso, pero Edipo es como el gran tabú, me parece. En realidad todos los tabúes hay tantos, pero el tabú del incesto es poderosísimo. Sin embargo, mucho más acá, hace poco me contaron, por ejemplo, de un matrimonio que se estaban separando y se peleaban en la entrada del colegio. Alguna vez tuvieron que ir a separarlos porque se estaban por matar. Pero fue un autor a hablar al colegio sobre violencia en el matrimonio y la madre esta, que por poco no se mataba en la entrada del colegio, levantó la mano y dijo, de esto no quiero que mi hijo lea estas cosas. Tu hijo lo ve todos los días cuando lo venís a buscar a la entrada del colegio, pero no quiere que lo lea en un libro. Esta dicotomía, no quiere que en el colegio le hablen de eso, o no quieren que en el colegio les hablen de sexo, o no quieren que en el colegio les hablen de la época de la dictadura, pero están rodeados, o sea, hay chicos que se levantan y toman el desayuno viendo TN, pero después no los dejan leer un libro que hable de sexo o hable de violencia. Yo creo que esa dicotomía y esa hipocresía lo único que conduce es a una enorme desconexión entre lo que se dice y lo que se hace. Pero realmente me parece que no son malas personas, son personas que no se observan a sí mismas, que no entienden que están criando hijos a los que les muestran una cosa y les dicen que eso no, o tienen un discurso que no es lo mismo que ven, o no se puede hablar de sexo, pero te dejo ver la tele todo el día y te dejo que te bombardeen, pero después no te voy a contestar tus preguntas y no voy a dejar que en el colegio hables de eso. Con lo cual se genera una disociación tan grande que yo te aseguro que eso es seguro algo hacia la infelicidad.
La Casa de las Bellas Durmientes, Yasunari Kawabata. Una casa de citas que le ofrece a los varones un servicio muy particular: poder dormir al lado de mujeres vírgenes con las que no pueden tener sexo. Teoría King Kong, Virginie Despont. Una vuelta de tuerca a los tabúes de la prostitución, la pornografía y la violación. Jardín de Cemento, Ian McEwan. 4 hermanos que quedan huérfanos y sin la mirada adulta se animan a traspasar más de una barrera. Un cuento nefando, Sergio Santana, el mito de Edipo actualizado en la sociedad brasileña contemporánea. El Club de la Pelea, Chuck Palahniuk. Una cofradía de varones que se encuentra clandestinamente para pegarse por puro placer. El Fjord, Osvaldo Lamborghini. La política argentina como un parto lleno de violencia y secreciones. Lolita, Vladimir Nabokov. Una niña muy consciente de su poder de seducción y un hombre que no se comporta como un adulto responsable. Matar a un niño, Stig Dagerman. Aquello de lo que nadie quiere hablar y ni siquiera imaginar. Plop, Rafael Pinedo. Una sociedad en la que el incesto, la violación y el canibalismo son moneda corriente. El Botón, Patricia Highsmith. Uno de los pensamientos más inefables. El odio hacia un hijo enfermo. Hola, está jugando Bibliómanos. A esta altura, cada participante ha de conocer los 5 libros que trajo su rival. Sobre la mesa debe haber 10 títulos dispuestos a ser sometidos a los 5 movimientos de selección. Veto: elegir un libro del contrario y sacarlo de juego. Inamovible: derecho a definir un libro propio en la lista final. Elección cruzada: elegir un libro del contrario y dejarlo en la lista final. Propio descartado: sacar de juego un libro del catálogo personal. En este momento debe haber 6 libros sobre la mesa. Es tiempo de la contienda, un duelo de lectura. Si este programa saliera en vivo, likes como el tuyo y el de otros bibliómanos definirían la contienda. Pero como ha sido grabado, nos hemos puesto un poco caprichosos y hemos decidido que sea ella quien defina el ganador. A jugar, bibliómanos. A jugar. Bueno, ¿cuál es tu inamovible? Mi inamovible es matar a un niño, Stig Dagerman. Para que no te lo saque yo. O sea, es un movimiento estratégico para que ese no sea mi veto. Exacto. Perfecto. Es el cuento perfecto sobre un tema insoportable, contado de una manera magistral y por un autor, ahora casi te diría completamente olvidado. Fue un escritor anarquista que escribió casi toda su obra en 5 años, entre los 21 y los 26, y a los 32 se suicidó. No. Es un tipo que se consumió muy rápidamente y con una sensibilidad tremenda. Así que por el cariño que le tengo al autor y por el horror que me genera ese cuento, aún hoy, ese es mi inamovible. Y mi inamovible es de otro escritor que terminó suicidándose también en el 72, que es Yasunari Kawabata. Y también lo voy a poner como inamovible porque si no vos ibas a sacar este libro de juego y quiero que sí o sí La Casa de las Bellas Durmientes quede en la selección final. Además porque tiene mucho de lo que fue Kawabata en su vida privada. Kawabata tuvo una vida como muy triste, quedó huérfano a los 3 años, era un tipo muy solitario, incluso cuando era un escritor de renombre, cuando ganó el Nobel, era un tipo como muy ermitaño y que quedó además muy traumado por la muerte de Mishima, que era íntimo amigo, otro escritor japonés. Otro suicida. Otro suicida que se hizo el harakiri, ese además como gesto político. Y pocos años después él también termina suicidándose. Dame toda tu maldad. Sí, A ver. ahí va. Me encanta Chuck Palahniuk, Sí. pero creo que el Club de la Pelea es tal vez entiendo la forma en que intentaste dar con el tabú, pero... Son peleas clandestinas. No me satisfizo. No me convenciste. Dame. No me convenciste. Así que, hasta luego, Chuck Palahniuk. Yo voy a dejar afuera una autora que me gusta mucho. Pero te voy a vetar El Botón de Patricia Highsmith. Porque si bien me parece que hay el tabú de la mirada social hacia, en este caso, un chico con síndrome de Down, no está puesto el foco ahí, en ese cuento. O sea, no termina... O sea, es un cuento de un asesinato, de un padre que no sabe resolver la relación con su hijo.
No veo el tabú. Ok, estás concibiendo tu estrategia para Estoy ganar. sutilmente imitando Sí. tus criterios, no sé si te estás dando cuenta. Es como esas partidas de ajedrez donde el otro hace el movimiento espejo. Peón 4 rey, peón 4 rey. Peón contra rey. Vos voy así. Así que fíjate cuál es tu próxima jugada porque muy probablemente vaya a imitarla. Con los mismos cables que le ataban los pies y las manos, le hacían las descargas eléctricas. Como tenía esas convulsiones, se enojaban más porque a ella le saltaba el cuerpo constantemente. Venía al médico y la revisaba, pero pasaba el tiempo hasta que perdió la noción del mismo. Constantemente era igual, los mismos gritos. Después le dijeron que a su hijo lo habían traído allí. Le hacían escuchar una grabación. Le decían que la grabación era el llanto de su hijo. También recuerda que la violaron varias veces. No recuerda si eran conscriptos o gendarmes. Recuerda que para esa época tenía muchas pérdidas y ella ya para ese entonces se dejaba morir, que no le importaba nada, ya ni lloraba. A veces sentía que la gratificaban dándole un cigarrillo. Después llegó una época en que ni eso. Después la pusieron con una chica que le dijo el nombre y el apellido, pero ella ni lo recuerda. No recuerda nada. Viene la elección cruzada. Sí, tenés que elegir de lo que queda sobre mi mesa lo mejor. Lo mejor no. Tengo que elegir lo que a mí me gusta para poder reflejar mis gustos en la selección final. Esto es muy sencillo. Elijo Lolita de Vladimir Nabokov. Bien. Uno de los grandes autores del siglo XX. Autor ruso que un se escritor exilió ruso. en Estados Unidos, que quería ser con muchas ganas norteamericano, ¿no? Escribe la primera parte de su obra en ruso y después escribe toda su obra En inglés. en inglés, ¿no? El sacrificio y el talento que es necesario para realizar ese movimiento. Sí, porque ese escribe corrimiento. así en esa otra lengua. Imagínate si Exactamente. Lolita lo hubiera escrito en ruso. Termino salvando para la selección final Lolita, porque sé que voy a competir con otro de tus libros que son más débiles que ese. Así que pensá bien lo que vas a hacer ahora. Pienso ¿Qué vas a elegir? a Osvaldo Lamborghini, El Fiord. Ok, ¿por qué? Y porque me parece de lo más original de la literatura argentina del siglo XX. Me parece una libertad creativa pocas veces vista. Digo, que habilitó además que eso sea literatura. Es de una potencia ese texto. Es esos textos que lees una vez y no los olvidás nunca más. Te quedan grabados a fuego. Hay imágenes de ese cuento que te van a acompañar para siempre. Imágenes tremendas. Eso que nos hace tan bien y tan mal de alguna literatura, ¿no? De esa literatura que te deja perturbado. Y ahora el momento de autodescartarnos. Y yo te voy a tirar con lo más duro que tenga. Así que me voy a descartar el cuento nefando de Sergio Santana, porque argumentalmente es el más pesado de todos, pero literariamente es tal vez el menos arriesgado también. Me quedo con la potencia teórica y con la violencia invectiva de Teoría King Kong para la contienda, para la lectura, y lo dejo a Sergio Santana a un costado. Mira, con lo que me habías convencido con Santana. Voy a dejar afuera Jardín de Cemento de McEwan solo porque McEwan después escribió mucho mejor que sí mismo. Después para volver a escribir horrible, ¿no? O sea, las últimas novelas de McEwan para mí son ilegibles. Y además porque me quiero quedar con la brutalidad de Rafael Pinedo y con el canibalismo, con las violaciones. Con un catálogo también, para competir, ¿no? Este es más poderoso, me parece. Estos chicos que juegan entre hermanos y que al final escondieron el cadáver de su madre, ni siquiera la mataron al final. Me parece como un juego de niños, finalmente, Jardín de Cemento en relación a Plop. Así que queda Plop de Rafael Pinedo contra Teoría King Kong. Es el momento de leer. Dale. Los iniciaron juntos a los 3. Era muy importante. Empezaban a ser adultos. Desde ese momento tenían que respetar el tabú. 2 días duró la ceremonia. El primer día tuvieron que dar vueltas hasta que bajara el sol por todo el asentamiento, desnudos, cargando piedras, para habituarse al trabajo.
La gente del grupo se reía. Al día siguiente fueron usados por turno, primero por el secretario de brigada, luego por el sub. A todos los habían usado muchas veces antes. Al secretario le gustaban más las nenas, por eso con el Urso y con Plop fue casi por obligación, para que supieran quién era más macho. Después los colgaron de los brazos toda la tarde, para que se acostumbraran a los castigos. Y se fue juntando la gente del grupo para ver la parte del tabú. Era lo que más los divertía. Y empiezo por aquí, para que las cosas queden claras. No me disculpo de nada ni vengo a quejarme. No cambiaría mi lugar por ningún otro. Me alegro de lo que soy, de cómo soy, más deseante que deseable. Escribo desde aquí, desde las invendibles, las torcidas, las que llevan la cabeza rapada, las que no saben vestirse, las que tienen miedo de oler mal, las que tienen los dientes podridos. Esas a las que los hombres no les hacen regalos. Las más zorras, las putitas, las que querrían ser hombres, las que se creen hombres, las que sueñan con ser actrices porno, las que tienen el culo gordo, las que tienen vello duro y negro que no se depilan, las mujeres brutales. Indecente, asqueroso, degenerado, cuando me puteó me mostró la lengua. El comisario general preguntó a la concurrencia: ¿alguien piensa que mostró la lengua a propósito? Silencio, alivio de su parte. El castigo fue leve. Un día estaqueado y limpiar las partes de la mujer del comisario general cada vez que ella quisiera, mierda o periodo, durante un solsticio. La mujer del comisario se había habituado a él, lo llamaba, lo hacía limpiarla con las manos, sobre todo cuando estaba menstruando. Luego lo tocaba hasta conseguir una erección, lo usaba, luego se le acuclillaba encima, a veces en los genitales, a veces en el pecho, a veces en la cara, y vaciaba su intestino. 10 noches después del solsticio de verano se hacía la fiesta. Jamás nadie dijo que se conmemoraba. Era para el fin del calendario. Se tomaba alcohol y se hacía una comida colectiva. Era la única vez que todos comían lo mismo. Era la única vez que se podía ver al otro comer, aunque siempre con la boca cerrada. El resto del tiempo cada uno lo hacía solo, o en grupo de 2 o 3, siempre mirando para abajo. También se masticaban unos hongos que hacían soñar despierto. Los más viejos o importantes podían hacerlo desde el inicio. Los demás tenían que hacerlo al final, antes de la ceremonia del todo vale, cuando cada uno hacía lo que quería, cómo y con quién quería. Algunos, los más débiles, los que tenían dueño o los voluntarios 2, no hacían nada, sino que como siempre eran usados, pero así eran las reglas. Lo único prohibido, como siempre, era lamer, chupar, usar la boca en otro. ¡Gané! Así parece, la literatura se impuso a la teoría, si querés, de alguna manera. ¿Sabés qué no vas a poder hacer para burlarte de mí en este momento? Sacarte la Sacarme lengua. la lengua. Hola, si seguiste las instrucciones al pie de la letra, tal vez tengas un botín de 10 libros en tu poder. Esto te convierte en el ganador de Bibliómanos. Bueno, nos quedó un catálogo de asuntos prohibidos. Sigo en mis 13 acerca de que Kawabata no tiene nada que hacer en esta lista de tabúes, pero bueno. ¿A vos te quedó el chico pobre que muere en un accidente y eso te parece un tabú? Yo hablo de tabúes cuando hago referencia a cosas de las cuales no se habla o la gente no quiere ver. Bueno, y así te fue, perdiste. Sí. Quedaron 2 argentinos, Osvaldo Lamborghini y Rafael Pinedo, que son además 2 como escritores malditos, ¿no? Totalmente. Ambos. Sí. Está bueno que hayan quedado en la selección. Sí, y no de los más conocidos, aunque bueno, sabemos que hubo un antes y un después de Lamborghini en la literatura argentina, ¿no? Un clásico, Lolita de Nabokov. Sí, ha inspirado ficciones y ha inspirado, bueno, discursos sociales. Ya hoy decir es una Lolita. Exacto. Es sinónimo de algo, hayas leído o no el libro de Nabokov. A ver qué me llevo. Ah, mirá, Patricia Highsmith. Sí. Tengo este ejemplar. Y esto me encanta. ¿Sabes cómo estoy? Estás terriblemente Terriblemente feliz.
Tenés razones para terriblemente estarlo. feliz. Tenés razones para estarlo. ¿Un brindis más? Salud. Salud. Hoy llegué tarde a la reunión que tuvimos antes de izar la bandera por Vanina, la maestra que se quiso suicidar. Queríamos debatir la ola de ganas de suicidarse entre las maestras. Paola dijo que esto no podía ser solamente por la presión de la muestra de fin de año, que Vanina era una persona demasiado sensible y que no tenía a nadie que la respalde. Este es el primer libro de Candela Benetti, autobiográfico, que se llama Amor envenenado. Viene a romper con la idea de la maestra perfecta y que llega a ser maestra por vocación, en donde se pregunta si tiene sentido lo que está haciendo, si ella tiene algo para enseñar. Es un libro íntimo en donde viene a romper un poco con todos los estereotipos, en donde habla de la profesora teniendo sexo, de la profesora drogándose con ayahuasca, con la profesora espiritual. También viene a usar la escritura como una excusa para expresar todos estos tabúes y para poder seguir adelante con su labor de maestra. Sería como toda la intimidad de la maestra, todo lo que no puede decir, todas las veces que no se puede quebrar en clase porque tiene que seguir siendo la figura firme de la clase. ¿Y la próxima? ¿Con qué jugamos? De tabúes a qué pasamos. ¿De tabúes a qué pasamos? Dinero. Madres. Amistad. Drogas. Venganza. Infancia. Miedo. Sueños. Suicidio. Enfermedad. Envidia. Locura. Futuro.